esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos a que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para comprar. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos no bajan esa verga. No se asuste, no se asuste. Muy buenas noches, amigas y amigos del canal. Sean bienvenidos al programa dominical. Ya se ha hecho una tradición tener los análisis y los programas los días domingos. Y generalmente hay muchas personas que entre semana no pueden estar y me acompañan en domingo. Fíjate tú, el día de peinar la gata, estamos acá estudiando con toda la comunidad la estrategia del maestro Jaime. Porque siempre debo recordarte este descargo de responsabilidad que dice que no soy un trader profesional, simplemente un estudiante de la estrategia de trading latino. Es decir, hay una estrategia en el canal de Trading Latino que yo la estoy siguiendo y que me ha parecido interesante irla estudiando, y ya que siempre ha habido gente nueva que pregunta los pasos de cómo iniciar y cómo empezar a entender esta estrategia, pues yo he creado un cierto contenido para poder ayudarles también, porque yo también empecé desde cero, te cuento. Así es que muchísimas gracias. La información que se comparte, debes saber que no son recomendaciones de inversión, ni mucho menos. Y si ganas o pierdes tus trades, siempre ten en cuenta que es 100% tu responsabilidad. Incluso cuando me decían que habían ganado algún porcentaje, que gané gracias a ti, yo les decía que no. Que el que le da clic al botón comprar o vender eres tú. Así es que, mi estimado amigo, 100% tu responsabilidad. Muchísimas gracias. Si me confirmas el audio y el video para irte saludando en primer lugar. Desde donde me acompañas está el amigo Jaiman Lara. Como siempre, casi siempre es el primer comentario de Jaiman. Muchas gracias. Dice, está peinando el ganso, dice en México. No sé si es que... Bueno, puede interpretarse mal eso, mi estimado Jaiman. Muchas gracias por acompañarme en domingo. Martín Díaz dice acá, dice, con la billetera esperando. Perfecto. El Azum, Mari Carmen, está en Perú. La amiga Mari Carmen. Jorge Saldaña, también de Perú, no sé si son vecinos. Juegos Android dice que está en Ecuador, Machala, en mi país. ¿Cómo la ves? Muy bien. Yo muy contento de que haya muchos compatriotas que me están siguiendo. Te cuento, mi estimado Juegos Android, que yo soy de la ciudad de Ambato. Mucho gusto que me acompañes. Stanley Márquez está en Atlanta. Pocho y María, como siempre, desde Uruguay. Muchas gracias. Esperando para comprar, dice. Sí, yo creo que los que hemos tenido paciencia estamos llegando ya a un punto importante. Ya lo vamos a ver. Diego Bocarelli también se quedó atorado, dice. Manuel Cornejo está en México. Y me voy para la parte final porque si no, no acabo de saludar a todos. Está Néstor, Donaldo Rodríguez, Andrés, Javier Alonso, Marcos, Liz, Alejandro, Francisco, Joseph. Bueno, y toda la pandilla unida para estudiar. La pandilla es el grupo de Telegram que, si aún no te has juntado, tenemos un link en la descripción de este video para que vayas a juntarte al grupo. Es totalmente gratis, pero recuerda, no es un grupo de señales. Simplemente
es un grupo de estudio y de discusión de la estrategia y del mercado. Y pasamos ahí divertidos todo el día. Si es que estás totalmente invitado. Perfecto. Fíjate tú que la paciencia yo creo que es una virtud. Y no de todos. Hay poca gente que resulta ser paciente. Y que recuerda que en este asunto del trading y de inversión, la paciencia paga. Los expertos dicen que el dinero se transfiere desde el impaciente hacia el paciente. Entonces, si tú has podido cultivar un poquito la paciencia, pues yo creo que no te va a ir mal. Ese es mi punto de vista. Vamos a ver qué es lo que ha estado haciendo Bitcoin. Justamente nosotros decíamos que esperábamos, bueno, esperamos todavía un retroceso de Bitcoin. Estamos en el gráfico diario y si tú te fijas, todavía nosotros mantenemos fuerza y bueno, la direccionalidad se está perdiendo. Necesitamos el cierre de la vela diaria, si es que se da. Si es que en este momento se cerrara la vela, nosotros tendríamos ya la direccionalidad bajista, con una pendiente positiva del ADX. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa cuando tenemos la debilidad del monitor y fuerza en el ADX? ¿Qué es lo que significa? Fíjate que nosotros habíamos visto y habíamos estudiado esto por allá, déjame ver en qué fecha más o menos. Están los programas grabados, debe ser por aquí. Sí, por aquí, debe ser el del 7 o el 8 de agosto, que yo te decía que voy a darle mayor importancia al ADX. Si es que la vela cierra el día tal como está en este momento, yo te diría que con esta fuerza del ADX como mínimo va a volver al máximo anterior, a la zona alta, va a volver. Sí, esa es mi especulación en base a la experiencia de lo que yo he ido viendo cuando tenemos un ADX con fuerza. Sí, entonces zona de compra, porque ustedes quieren saber si es zona de compra o zona de venta. Aquí ya no es zona de compra, no la vimos ni acá, ni acá, ni acá. Y ahora dándonos este patrón de peligro con el monitor con direccionalidad bajista. Ese es un patrón que te alerta ahí, es una alerta. Entonces, compra ahí, yo creo que mucho menos. En el gráfico diario, como habíamos manifestado, vamos a esperar el retroceso y nos incorporamos lo más cerquita de la media, viendo cómo retrocede. O sea, nosotros no somos adivinos porque el precio puede romper y ya sabes. Entonces, simplemente vamos a esperarle al precio. Si tú estás haciendo trading en el gráfico diario, tienes todavía, yo creo que un par de semanas para peinar la gata. O sea, tranquilo, no creo que tengas ningún inconveniente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La gente que hace trade en 4 horas o que hacemos trade en 4 horas, nosotros estamos buscando ese punto de entrada en 4 horas, fíjate. Y eso es lo que vamos a buscar. Y nosotros habíamos visto en días anteriores, si tú me acompañas algunos días, yo creo que habrás visto que estábamos viendo la formación de una divergencia bajista que se dio los días anteriores y en este momento estamos justamente en la zona de peligro. Estamos en la zona de peligro. ¿Y qué marca la estrategia en la zona de peligro? Rango o caída. Por eso decíamos que aquí no se compra, el siguiente día no se compra, ayer no se compra. Y hoy si tú me dices que quieres comprar ahí, yo creo que es mejor comprar en 60,000 que comprar en 63,000, ¿verdad? 62,000. 62,800 que más o menos tocó el precio. Entonces, si estás más abajo, yo creo que es mejor comprar ahí que comprar en el máximo histórico. Ahora, zona ideal de compra todavía yo no tengo zona de compra todavía. Como tú sabes, nosotros nos guiamos por los patrones que nos dan estos indicadores y nosotros vamos a esperar que se desarrolle completamente. Mira, aquí le falta bien poquito para que toque el punto cero. Y ahí vamos a chequear dónde está el precio y qué es lo que pasa. En mi caso tal vez me agarre durmiendo. Bueno, no creo. Bueno, será mañana en la mañana en mi caso. Para revisar el precio, qué ha pasado. Porque aquí, si tú me dices que aquí se va a ir a 50, yo no tengo información para eso. Lo que tengo es zona de peligro donde yo no compro nunca en este punto. Tengo que esperar que se desarrolle
el monitor, los patrones, eventualmente se forme un valle rojo. Vamos a ver si es que se forma ese valle rojo o no. Que el precio se detenga, es decir, que el precio no caiga de una cierta zona por unas cuantas velas. Habíamos visto la otra vez 3, 4 velas. Que se forme una vela pin bar por la parte baja. Sí, entonces en ese momento nosotros vamos a ver que el precio se detuvo y vamos a definir esa mejor zona de compra, que en este momento yo no te puedo decir que sea ahí, que sea aquí. En teoría la estrategia y las medias móviles están calculadas más o menos para que sea la zona donde está marcada la probable entrada. Pero no es que si llega a la media compro y ya, no. Tenemos que ver todo el escenario y estamos a punto. Fíjate, falta, como te decía, unas 3 velas de 4 horas para que toque el punto cero. Y atentos en ese periodo de tiempo para ver qué es lo que pasa. Yo no entro en compra todavía ahí, pero estamos cerca de poder hacer la entrada en 4 horas. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si es que en el diario, la pregunta de siempre, ¿no es cierto? Si en el diario me confirma esta debilidad del monitor, ¿por qué voy a comprar en el gráfico de 4 horas? Eso es la pregunta de siempre. Porque nosotros vamos a agarrar en el escenario que sea rango o caída, vamos a agarrar una parte baja, digamos. Si es que en el diario va a ser rango, que tampoco sabemos cuál es el rango en este momento, pero si en el diario hace rango, yo puedo operar el de 4 horas como rango. Compras, ventas, me estoy adelantando un poco, ¿no? Compras y ventas y eso para poder hacer trade, porque si no, como te cuento, tendríamos que esperar el desarrollo del retroceso en el gráfico diario, que como te digo, 15 días alrededor para esperar todo el retroceso en el diario. Y como no hay ninguna seguridad, nosotros tenemos que buscar alguna de estas zonas, alguna de esta zona baja, porque el precio muchas veces suele subir a partir de ahí. No sé si es que me estoy explicando bien, porque vamos a ver en el gráfico diario, eso es lo que te voy a explicar, o lo que trato de explicarte. Aquí va a venir el rango o caída. Sí, en teoría, porque todavía no se ha cerrado la vela diaria. Ahí va a venir el rango o caída. Sí, entonces la primera opción es esta. Es esta la primera opción. ¿Verdad? Esta es la primera opción. Para mí. La segunda es el rango. Puede hacer esto. Entonces, en el de 4 horas nosotros vamos a detectar o este punto o este punto. ¿Qué es lo que pasa si es que yo detecto, si es que yo entro en el punto de arriba? Vamos con el primer caso. Si yo detecto este punto en el de 4 horas y entro, como te digo que está cerca, entro aquí, el precio se da a favor porque siempre baja en ondas, recuerda que no es una línea recta. Entonces yo acá tengo la opción de proteger el trade, si yo entro ahí. Si yo entro aquí tengo la opción de que si el precio se da a favor, proteger a precio de entrada aquí, fíjate. Y ahora, ¿qué pasa? Fíjate tú, si el precio hace esto, por ejemplo, en medio desarrollo el precio empieza a subir, como aquí, yo puedo operar este tramo, fíjate. Este tramo. Sí, porque la otra opción es que te esperes todo el retroceso, o sea, a eso estoy apuntando. Y si es que el precio hace esto y después cae, me saca precio de entrada y no pasa nada, yo no he perdido. Luego busco este punto. ¿Y por qué estoy haciendo ese trade? Porque quiero buscar, en teoría, esto. Vamos a ver un caso parecido. Esto de acá, por ejemplo. Fíjate tú aquí, yo quiero buscar este punto. ¿Sí? Porque en un inminente retroceso que estaba aquí, sí, porque ya lo estamos viendo, está bien, pero nosotros en este punto pensábamos rango caída, entonces esperábamos esto, ¿verdad? Pero esto no se dio, entonces si es que yo hago la entrada en 4 horas, estoy buscando este punto y que el precio luego haga lo que sea, sí. Espero que esté comprendida la forma en que yo al menos voy a hacer el trade, cómo pienso yo que se puede desarrollar.
Y por eso es que en 4 horas buscamos la entrada, inclusive con esa debilidad que casi está confirmada del monitor. Ok. No sé si tienen alguna consulta sobre lo de Bitcoin. Paso a leerte en la parte del chat. A ver qué me comentas. Dice por acá. Absorción de la vela, Charlie dice. Bueno, déjame ver esta vela. Esta vela es la que recién empieza. O sea, recién empieza esta vela. Hay que estar pendiente al cierre de la vela. Por supuesto, si es que hay esa absorción, es información que te está dando. Por eso te digo que hay que estar atento. Hay que estar atento. Muchas veces, por ejemplo, acá, en esta parte, no tocó el punto cero y empezó a subir. ¿Y qué hacemos ahí? Es un poco complicado porque nosotros tenemos los patrones para poder ver esta situación, pero nosotros cuando se adelanta no podemos ver. Ahora, ¿qué es lo que yo suelo hacer muchas veces? Y no sé si tú ya me sigues algún tiempo. Yo mientras se va acercando a la zona de compra, voy haciendo compras parciales, poco, la mitad de la posición y la mitad de la posición. No te digo que en este momento voy a comprar, pero es una estrategia que yo estoy usando y que me parece bien también, porque no sabemos cuál va a ser el fondo. Eso es lo que hay que estar pendientes con el gráfico. Dice acá Marco Peña, puedes analizar ADA en 4 horas y en diario. Dice, no sé si es que tenemos, está bajando Bitcoin. Dice, sí, nosotros mientras estemos fuera del mercado, mientras baje, para nosotros es mejor. Estamos muy tranquilos. A ver, me pedía el amigo ADA frente a Tether. Quería comentarte algo. Un amigo me dejó un comentario que por qué no le indicaba la configuración de los indicadores. Yo no tengo nada que ocultarle, simplemente se me había pasado, y en el video número 1 de la lista de reproducción de la estrategia está explicado cómo poner los indicadores, todos estos 5 que tenemos aquí. Sin embargo, voy a mostrarte en este momento, espero que me esté viendo, cómo tengo yo configurado. Este es el ADX, y lo encuentras con DMI ADX K-Level, es este de aquí. Y los parámetros son los que estás viendo. Yo así es como lo tengo configurado. Y también voy a mostrarte el monitor, porque me decía de los indicadores de la parte baja. Aquí está. Es como yo lo tengo configurado y como yo he venido trabajando desde hace bastante tiempo. Ok, eso también por una parte. Y vamos acá, dice Marco Antonio, dice Ethereum está en zona de acumulación, me dice como pregunta. Vamos, te anoto Ethereum y vamos a ver eso de las zonas. Ya te explico luego cuando tenga el gráfico. Vamos a ver a Luna, que me han pedido por acá. Ernesto TJS, la canción, dice. Me imagino que le gustó. Antonio Tortosa XTZ. Ale Dávalos quiere Tita. Vamos viendo qué ha pasado. Parece que se metieron en rango, parece, varias criptomonedas. Vamos a ver a XRP. Ok. Por acá dice Reverse Right, dice el amigo Carlos Calvo. No sé si es que es criptomoneda eso. No sé, déjame ver. Reserve Right. Tal vez es una acción. No sé si es que puedo encontrarla. Con gusto vamos a ver eso. Emerson dice AVAX. Atom también quieren. Atom en el diario la dejamos alcista. Y lo que pasa es que le dejamos alcista hace unos 4 días. Y como no sube, la gente se empieza a desesperar un poquito. Pero yo creo que debemos tener paciencia. Vamos a ver. Dice Matic. Ok, Matic y Solana también está por acá. Bien, vamos a ver este grupo de criptos. Luego les anoto las otras que me están pidiendo. Así es que atentos también por el chat. Me pedía ADA el amigo. Y aquí no entendí nada. Vamos a ver ADA.
el gráfico diario. Ajá. Fíjate que habíamos dicho que ADA se metería en un rango. Y aquí lo está haciendo. Zona de compra, yo le veo que no. Todavía. No hay zona de compra. Y todavía direccionalidad bajista. Y ojo ahí porque está agarrando fuerza este ADX. Yo me esperaría, estoy fuera, me esperaría con ADA. Nada que ver ahí, no hay zona de compra. Todavía puede bajar un poco más. Vamos con Ethereum. Me decía de la zona de acumulación y la zona de... Esto es interesante y hay que... Tal vez los defensores de Wyckoff podrían no estar de acuerdo conmigo, pero yo te voy a comentar lo que yo he estudiado Wyckoff también, pero fíjate tú, quiero verle acá. Bueno, voy a dibujarte acá más bien. Nosotros sabemos que el mercado se mueve en ondas, ¿verdad? Así, digamos así. Pero en estas subidas hay aquí ciertas zonas que hace pausas y el precio continúa subiendo, hacia aquí otra pausa para el cambio de tendencia, aquí hace otra pausa, empieza a bajar y aquí hace otra pausa para cambiar de tendencia. Este es un modelo que Wyckoff trató de explicar. Entonces decía Wyckoff que esta es una zona de acumulación previo al cambio de tendencia de bajista a alcista, es una zona de acumulación. Y el caso contrario era una zona de distribución. Sí, cuando cambia la tendencia de alcista a bajista. Ahora, las zonas intermedias son una zona, por ejemplo acá, va a ser una zona de reacumulación porque viene de una tendencia alcista y continúa la tendencia alcista. Entonces esta la llama reacumulación. Sí. Y la de acá, por lógica, sería una redistribución. Perfecto. Entonces, ahora el amigo me pregunta en Ethereum, ¿cuál de estas zonas es la que estamos en este momento en Ethereum, por ejemplo? Sí. Y eso es difícil saberlo, eso te cuento. Eso no lo puede saber nadie. Porque en la teoría todo está muy bonito y todo. Si es que yo mañana veo que Ethereum cae y se pone el precio por acá debajo, entonces aquí van a decir aquí distribuyeron, entonces fue zona de distribución. La gente que estudia Wyckoff, lamentablemente, por lo que yo he podido estudiar, siempre es la gente que está analizando antes, o sea, perdón, analizan después lo que sucedió. Por ejemplo, aquí un analista de Wyckoff te va a decir que esta fue una zona de reacumulación y que acá era una zona de distribución, que acá fue una zona de acumulación y que aquí probablemente se esté dando una zona de... ¿Qué va a hacer esto? Si es que el precio rompe de aquí y se va para arriba, esta sería una zona de reacumulación. Pero si el precio cae, te van a decir que fue una zona de distribución. Entonces todo depende de cómo se dé después. En este momento uno no puede saber eso. Y eso también he aprendido con el tiempo, que no puedes saberlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sí sabemos? Sabemos que en el gráfico de Ethereum, ¿de qué estamos seguros? Yo tengo mayor probabilidad de, con una debilidad en el monitor y una pendiente negativa, lo más probable es que esto me dé un retroceso en rango o caída hasta la media. Este es el primer movimiento que voy a ver en el gráfico diario. Y eso es lo que no me permite a mí comprar en esta zona. Y eso es lo único que yo puedo saber con la estrategia. Lo único que se puede detectar. Zonas de no compra. Y es fundamental saber las limitaciones, si tú quieres, de la estrategia, que nos da buenas probabilidades en zonas de compra y buenas probabilidades en zonas de no compra. Y las zonas de no compra las hemos estado manejando, a mi juicio, bien. Estamos aprendiendo bien. Tener paciencia, no entrar en FOMO. Y por ejemplo, los que compraron acá ya están nerviosos, segurísimo. Sí, entonces la paciencia, como te dije al inicio, es principal. En este punto, en Ethereum, nada que ver. Compra ahí, no. Probablemente el precio regrese y vaya, tiene probabilidad, también existe.
Pero con el patrón que yo estoy viendo de cerrar la vela diaria, sí, yo ahí no compro nunca. En el gráfico diario, por supuesto. Vamos a ver en el gráfico de 4 horas, fíjate tú, que está llegando a una probable zona de compra en el gráfico de 4 horas. Es diferente la temporalidad y tienes que aprendértelas, tienes que estudiarle un poquito las temporalidades. En la lista de reproducción hay un video justamente explicándote únicamente las temporalidades. El amigo Talo dice: Burger y Dodo en el semanal, posibles zonas para tomar ganancias. Déjame ver. Burger y Dodo para el amigo Talo. Termino con Ethereum y vamos a ver tus criptomonedas, mi estimado amigo. Muchísimas gracias por colaborar con el canal. Fíjate tú, nosotros vemos las posibles zonas de compra en Ethereum cuando yo tengo direccionalidad bajista con pendiente negativa. Esto significa que estamos en el retroceso, simplemente el retroceso dentro de una tendencia. Probablemente en esta zona se detenga el precio, probablemente, no hay seguridad en este momento de nada. Bueno, nunca hay seguridad, la verdad. Pero si yo tengo este patrón, yo pienso que puede seguir cayendo. Inclusive por el análisis de Bitcoin que acabamos de hacer, que siempre debes tenerlo a la mano, yo diría que entrar en compra aquí, las probabilidades no me dan para comprar todavía ahí. ¿Qué necesito? Que se desarrolle un poquito más el Valle Rojo, que el ADX baje un poquito más, que el precio se detenga, como te dije, unas 2 o 3 velas necesito ver yo así. Y esta vela pin bar que nos va a dejar un mechazo. La pin bar, si es que tú no conoces cuál es una vela que te deja una mecha importante de al menos el 40% por la parte baja, donde me va a indicar que hay absorción, lo que quiere decir ventas, perdón, compras en este punto, compras. Entonces en ese punto yo voy a evaluar todo el escenario y ahí ver la opción alcista en compra en el de 4 horas. Sí, entonces todavía está empezando el retroceso y yo diría esperar todavía. Aquí puede retroceder un poquito más. Y esperemos que se detenga por sobre el punto de control, que sería excelente para el precio. Y simplemente esperarle un poquito más. Recuerda que con la estrategia nunca vas tú a comprar el último dólar y tampoco a vender en el último dólar. O sea, si es que estás buscando ese tipo de estrategias, esta estrategia no es para ti. Eso para Ethereum. Vamos a ver a Burger, que me pidió el amigo Talo con una colaboración ahí para el canal. Burger dice: ¿cómo está Burger? En el semanal me había dicho. Ajá, aquí está. No me gusta este gráfico. Bueno, este es de 4 horas. Me decía en el semanal, creo, Burger. Lo dejamos alcista, fíjate tú. Y aquí no me gusta que está perdiendo la zona de volumen importante. No me gusta eso. Pero vamos a ver el semanal. O el semanal era en Dodo, tal vez, no sé. Bueno, en el semanal no tengo información. Y acá ciertas tomas de ganancias. Donde está yo no vendería, la verdad. Yo me quedaría en el semanal. Me quedaría con la cripto. ¿Me tocaría esperar bastante? Sí. Porque no tiene indicios de subir todavía. No tengo mucha información en Burger, mi estimado. Pero cuando el precio está por debajo del punto de control, lo que tendrías que hacer es esperar al menos un rebote para, en esta parte al menos, tratar de cerrar el trade. Pero recuerda que es el gráfico semanal y no hay información aquí. Yo no tengo información para poder ver. La única información que tengo es este mechazo de la semana anterior, que indica que aquí vendieron bastante. Vendieron y bastante. Lo único que puedo ver en Burger en el semanal. Vamos a ver a Dodo. Dodo también en el semanal, me pregunto. Fíjate que no hay información. Ahora Dodo está mucho mejor que la criptomoneda Burger. ¿Por qué? Porque está cerrando, o en teoría va a cerrar la semana por encima del punto de control. Y yo creo que puede ser alcista, sí. Y Burger puede ser alcista. Tal vez no en este momento, un poco más adelante, pero
pero yo conservaría una probabilidad alcista de Dodo. No tengo información como tú puedes ver, pero al estar el precio por encima del punto de control es un buen indicio. Solo es una probabilidad, no es que eso vaya a ser el precio 100%. Y es mi opinión, eso para el semanal que me pediste de Dodo. Si es que tú quisieras hacerle una toma de ganancia o algo por el estilo, déjame ver. Ajá, en el diario está como las demás criptos, con la debilidad y está retrocediendo. Complicado, te tocaría tener un poco más de paciencia aquí, porque más adelante probablemente se dé este movimiento y ahí podrías agarrar una mejor ganancia. Y yo creo que para Dodo en el diario tenerle paciencia un poquito y luego hacer la toma de ganancia. Es mi opinión simplemente. Ok, estábamos con Ethereum y vamos a ver a Luna. Perfecto. Parece que le dejamos, ¿cómo le dejamos a Luna ayer? Ajá, decíamos que estaba entrando a la zona de compra, ¿verdad? Fíjate tú, ahí estamos con Luna. Voy a conservar la proyección alcista de Luna. ¿Puede seguir bajando? Yo creo que sí, podría seguir bajando un poquito hasta la media. ¿Puede seguir bajando? Sí. ¿Puede pasar la media? También. Pero aquí, ¿qué es lo que veo? Ya está desarrollándose el valle rojo. Lo que me gusta más es que el ADX está debajo del punto 23, como tú ves. Y eso me indica que ya no hay fuerza. Entonces probablemente aquí se detenga un poco. Y luego busque la tendencia. Porque la tendencia es lo que nosotros vamos a verle, principalmente una tendencia que cada vez que baja la media sube. Cada vez que baja la media el movimiento es en tendencia alcista. Esto en el diario, pero obviamente como te contaba, la gente quiere que suba, quiere comprar hoy en el diario y que ya mañana suba. Entonces eso no es posible. Atento con las temporalidades. Yo le dejo todavía la proyección ahí a Luna. XTZ. Ok, también, fíjate que tenemos muy parecido el escenario, muy parecido el escenario. A mí me gusta esto. Sin embargo, tenemos, bueno, este filtro, sí, me gusta a mí. Yo te voy a dejar alcista la proyección. No tengo confirmación todavía, pero el ADX debajo del punto 23 es el que me gusta y el que por eso te dejo así la proyección. Y ya sería calcular el stop loss ahí, pero sí. Fíjate que el movimiento en tendencia en el diario, que es una tendencia muy fiable, es alcista. Entonces, zona de compra, abriéndose las puertas igual en Tesos. Vamos a ver a Tita. Teta Token, ¿cómo estábamos? Por acá decíamos que se iba a meter en un rango. Tiene el retroceso todavía. Yo creo que esperarle un poco más. Y yo no entraría en compra ahí. Probablemente en el de 4 horas te va a dar algún patrón de compra, pero yo no operaría. Sí, si es que baja un poquito más, fíjate que te va a dar una divergencia alcista que yo no operaría. Yo no operaría. Yo esperaría el diario más bien. Una divergencia. Y mientras esté el precio por debajo del punto de control, voy a evitar hacer esos trades. Yo le dejaría así, por favor. Así le dejaría a Tita. Esperarle todavía. Acá el amigo Yasser dice XRP. Vamos a ver a XRP. Justamente en este momento vamos a ver a XRP. Muchísimas gracias por tu colaboración con el canal, lo cual me ayuda a seguir compartiendo el contenido de manera totalmente gratis. Fíjate cómo se dio ese mechazo. Ajá. Y aquí justo lo que te indicaba antes. Fíjate lo que se dio aquí. Se dio esa divergencia de la que te estoy hablando en Tita. Mírale ahí. Aún no confirma la direccionalidad alcista que debería tener aquí el monitor. Pero vamos a verle primero en el diario. ¿Qué te parece? Ajá. En el diario decíamos... Tenía debilidad y le habíamos dejado en rango en esta parte. Rango caída. Y aquí
A mí me gustaría que se desarrolle todo el retroceso en el diario, por ejemplo. Pero no tenemos fuerza ni para caída importante ni para subida. O sea, el ADX debajo del punto 23 indica que no hay fuerza. Probable rango. Y vamos a mantenerle ahí. Si es que tendríamos que ver el cierre de la vela diaria. Pero me gusta cómo está haciéndose. Y probablemente en 4 horas te dé esa entrada. En rebote sería. La entrada en rebote. Tendrías que esperar el cierre de la vela para ver cómo, con la confirmación aquí, más seguro. Con la confirmación aquí, te daría la probabilidad de operar este tramo. Fíjate tú, es un tramo nada más. Por el patrón diario, simplemente este tramo, no sé si te compense. Ya sabes que lo mejor es en la parte baja hacer las entradas por el stop loss. Y si se pierde y sigue cayendo, simplemente fuera un stop loss que no debería dañar la cuenta. Esa es la premisa importantísima. Eso para XRP. Ahora me dijo Reserve Right. Me decía un amigo que no sé. Sí hay, fíjate, es una cripto. Reserve Right. Vamos a verla, me imagino que en Huobi, que es la primera que me sale. Ah, es RSR. Yo le conocía solo con las siglas. Y el patrón casi repetido de XRP. Vamos a verlo en el diario. Sí, tiene el patrón. Y yo no me metería en esta cripto todavía. Sí, yo le dejaría con el precio debajo del punto de control. Lo que debemos nosotros procurar y cómo mantenemos probabilidades alcistas es cuando rompa el punto de control y el precio se ubique encima. Inclusive este tramo sería no operable para mí. Porque ¿para qué arriesgar? La probabilidad más alta es cuando el precio está sobre el punto de control. Entonces yo me abstendría de operar eso. Ahora, si tú quieres operarlo en 4 horas, tienes que saber que tienes muy poco margen. Porque aquí está igual el precio por debajo y está cerquita del punto de control. Yo no operaría esto, por ejemplo. Muy cerca. Entonces mi opción es que busques otro tipo de inversión. Tal vez en el semanal esté muy bien, conoces el proyecto, también podrías mantenerlo. Eso ya va a depender de tu conocimiento sobre el proyecto ya en un gráfico semanal. AVAX. Tenemos la proyección alcista de AVAX y parece que está retrocediendo como prácticamente. Está retrocediendo con Bitcoin, me imagino. Déjame ver. Sí. Recuerda que cuando Bitcoin cae, el 90% del mercado va con él. Pero yo mantengo mi proyección alcista. Y si es que alguien está dentro, debe tener su stop loss. Tal vez alguien tiene su stop loss al punto de entrada. Probablemente ya salió. Porque ya teníamos más de un 10% de ventaja aquí en AVAX. Pero si ya saliste, yo creo que todavía es alcista y le voy a mantener ahí. El problema es el análisis de Bitcoin. Yo le dejo alcista a AVAX todavía. El amigo Marco Antonio Guerrero dice: gracias por la explicación de acumulación. Me sirve para yo poder tomar decisiones a futuro. Perfecto, de eso se trata. De que la opinión que te comparto se complemente con lo que tú también estás estudiando. Así es que ese es el objetivo del canal, básicamente. Atom también tiene la proyección alcista. Proyección alcista de Atom. Fíjate tú. Bueno, no está el dibujo, pero es una zona. Es una zona de donde debemos arriesgar. ¿Y por qué? Porque yo sé que va a subir. No sé. Pero estoy en el punto bajo, en la parte baja, donde yo puedo ponerle un stop loss pequeño. Y para arriba. Recuerda que es el gráfico diario. Y aquí al menos vas por un 20%. Y eso es lo que a mí me gusta. Entonces mantengo la proyección alcista de Atom. Es que si tú ya empiezas a ver que aquí no, que si te da miedo la velita, yo creo que debes plantearte bien lo que estás haciendo.
solamente es una vela y no, lo que te está dando es un mejor precio de compra bajo mi punto de vista. Acá la direccionalidad es bajista que se está poniendo con fuerza, pero mientras el precio se mantenga sobre la media, sobre esta zona, y yo voy a conservar la proyección alcista de Atom. Ok, eso es en el diario. Vamos a ver a Matic. ¿Cómo estábamos con Matic? Ayer, fíjate que le dejamos... Ajá, decíamos que no era una zona de compra, obviamente, porque ya había subido. Y nada, simplemente esperar el retroceso en el gráfico diario. Y aquí está, aquí me gusta mejor, esta cripto está mejor que la anterior, por ejemplo. Mientras el precio se mantenga sobre el punto de control, sí, yo creo que el siguiente movimiento que vendría para Matic después del retroceso va a ser alcista, pero eso es después. En este momento hay que dejarle que se desarrolle el precio. No hay que tener prisa con Matic en este momento, bajo mi punto de vista. Vamos a ver a Solana también. Recuerda dejarme tu like, que siempre va a ser muy agradecido. Y es gratis, te demoras un segundo yendo a la parte de abajo y darme un like. Y yo te agradezco bastante. Fíjate aquí, estamos formando un chimbolito, como dice el maestro. Y nos falta un poquito, fíjate, simplemente nos falta un par de días para ver qué es lo que sucede con Sol. Y acá estamos marcando la probable zona de compra. Falta un poquito más. Y yo no me apresuraría. Y si el precio de ahí sube a $200, pues me perdí el ofertón, no pasa nada. Buscaría otra inversión, pero aquí todavía nos falta un poco el retroceso en Solana. Ok, parece que están muy activos en la parte del chat. Y vamos a copiar algunas criptos más. IOTA dice que quieren ver IOTA. Vamos a ver Celo. Creo que Celo tiene igual una proyección alcista bajo mi punto de vista, pero vamos a revisar Celo. Aave dice que está en short. Vamos a revisar a Aave a ver cómo está. BNB. Perfecto, Cava también. Vámonos por acá. Bet. Ajá. Harmony, vamos a ver Harmony. Parece que XTZ ya vimos XTZ. Vamos a ver FTM. Parece que Phantom ayer estaba... Decíamos que tal vez hoy punto de entrada. No sé si es que me equivoqué. O si es que es de esa cripto mismo. BTC ST me parece que es la que me pide el amigo. Se me perdió por acá. ZRX. Ajá. Muy bien. Sí, ST. BTC ST ya está. Vamos a ver. MDX. Y BTT. Ya tengo un grupo importante de criptos para poder analizarlas junto a ustedes. Vamos a ver y empezamos este segundo bloque con IOTA. Perfecto, déjame comunicarte antes de eso que tengo una lista de reproducción. Si es que quieres tú aprender la estrategia, aquí están todos los patrones que utiliza el maestro Jaime y aquí te los explico yo paso a paso cada uno de ellos. El asunto de las temporalidades, importantísimo, es el video número 11 y es necesario que lo vayas a ver porque vas a entender ahí por qué en 4 horas es alcista y en el diario es bajista y en el semanal y etcétera. Entonces, para que no te confundas, es obligatorio si quieres tú estudiar la estrategia, revisar esta lista de reproducción, que es mi trabajo individual. Yo lo hice para toda la comunidad que quiere aprender la estrategia. Eso por un lado, y vámonos acá a empezar. Vamos a ver IOTA. IOTA, fíjate tú, habíamos dejado este trade para arriesgar en la teórica onda A. Sí, nosotros decíamos que esta era la onda A.
y el precio bajo el punto 23, fíjate que está cayendo fuerte. Si es que alguien hizo una entrada, yo creo que está ya fuera del mercado. Y simplemente esperar el retroceso. Esperar que se dé todo. Como te comento, a mí no me gusta operar estos rangos cuando tengo yo este patrón en el gráfico diario. Entonces, preferible esperar. Pero como la gente quiere meterse, nosotros teníamos la zona de entrada, digamos, ayer. Creo que es de ayer o antes de ayer, no sé de dónde es. Para ver ese rango. Rango o caída, recuerda que es rango o caída y el precio está cayendo. Déjame ver, todavía hay que esperarle, hay que ver qué es lo que hace el precio y esperarle. Y este es el efecto Bitcoin, yo creo que está cayendo Bitcoin. Y es lo que, por eso es que vamos a ver esa vela, me imagino que en varias criptomonedas. Vamos a ver a Celo. Nada de entrar en compra cuando empieza todo a caer. Como decíamos ayer, con los stop loss bien puestos, no creo que tengamos ningún problema. Fíjate que la proyección alcista de Celo, que está desde hace días, se está desarrollando bien. Aquí stop loss al precio de entrada, si es que te compensa. ¿Cuánto ha subido ya? Casi un 10%, un poquito más subió. Fíjate que ya subió casi el 20%. Sí, yo creo que stop loss al precio de entrada, estamos justo debajo del punto de control, los que compraron Celo. Y ahí, si te saca el stop, te saca y punto. Pero la proyección alcista se mantiene. Y este no tiene el patrón de Bitcoin. Bueno, este retroceso debe ser por Bitcoin. Pero yo le dejo alcista a Celo en el gráfico diario. Todavía. Claro que si ya no compraste, idealmente esa zona ya no es de compra. Y ya la tarea se hizo antes. Ya. A AVE le dejamos sin opción de compra. El precio está, en teoría cerraría hoy debajo del punto de control, lo cual es, a mí no me gusta eso, o sea, para hacerle trade, no. Simplemente aquí no se compraría. Parece que alguien me dijo que estaba en short, creo que en AVE, no recuerdo. Lenin Ortiz dice que quiere ver, hola Papú, dice, puedes ver OGN. Vamos a ver, OGN. Está en Ecuador el amigo Lenis. Es compatriota mío. Muy amable por esa colaboración. Y por supuesto ya te reviso OGN. Luego de terminar con AAVE. Muchas gracias por tu colaboración al amigo Lenin Ortiz. Eso te decía, en AAVE gráfico diario pinta mal. Mientras cierre debajo del punto de control, la opción es para abajo. O mínimo en rango, pero debajo del punto de control alcista no es AAVE. Vamos a ver OGN, me decía el amigo. OGN. Fíjate, estamos viendo la velita de Bitcoin. Igual, decíamos que aquí opción de compra no teníamos con el patrón que tenemos en el monitor. Ahora, desplome yo no le veía, pero este es el efecto Bitcoin. Y aquí, espérale un momentito más. Cuando se desarrolle todo este monitor, estamos en el gráfico diario. Más adelante, una entrada con mayor probabilidad alcista en Origin Protocol. Un poquito más de esperarle. Yo creo que sí se va a mantener ahí. Esperemos que no se desplome y no baje del punto de control. ¿Qué cambiaría el escenario? En este punto, todavía... hay que esperarle un poquito a ver qué hace el precio. En este punto no hay compra como tal. En el de 4 horas, como te digo, hay más riesgo. Y en este momento, si el precio se ubica bajo las medias móviles, yo preferiría operar el diario. Te soy sincero, prefiero operar el diario ahí. En OGN. Ok, estábamos en AAVE. Vamos a ver a BNB. ¿Cómo está BNB? Ok. BNB, el mismo patrón de las demás criptos, simplemente esperarle el retroceso para incorporarte al movimiento alcista.
Luis Cabral, muchas gracias tu apoyo. Estamos viendo en este momento BNB, mi estimado amigo. En el gráfico diario, prácticamente el 90% de las criptomonedas tiene este patrón. Entonces simplemente esperar que se dé todo el retroceso. Ahora, si quieres operar en 4 horas con el riesgo que eso implica, y yo creo que estás llegando a zonas de compra en BNB. Fíjate tú, la acción del precio es la que interesa también. En 4 horas, aquí tenemos fuerza y bajista. Yo todavía me esperaría, pero tenemos también información. Fíjate, aquí han comprado. Aquí han comprado, no sé qué hicieron aquí. Aquí compraron. Y aquí, atento al cierre de esta vela. Porque si te da compra también podrías arriesgarte. Recuerda que está teniendo volatilidad el precio y el stop loss debería estar un poquito grande. Sí, el stop loss un poquito grande para poder... Porque te puede sacar y darse el movimiento. Aquí no me gusta la direccionalidad, la fuerza del ADX no me gusta. Es lo único que no me gusta, pero de ahí estás llegando a zonas de compra aquí, más cerquita de la media para arriba en BNB. En el gráfico de 4 horas, un trade rápido sería en BNB. En el diario es todavía esperable. Ok, vamos viendo, acaba. En BNB están barriendo stops a lo grande. Y esto está igual. Todo el efecto Bitcoin en este momento. Habíamos dicho que lo mejor puede hacer un rango. Como estamos en el patrón diario de rango caída, esperar es lo mejor. Aquí nos falta un poco todavía. Un par de días para que llegue a tocar el punto cero. Todavía no hay opción en Cava bajo mi punto de vista. Recuerda que estamos operando una estrategia para mercado spot, porque hay gente que le gusta hacerle shorts y está bien si es que tú sabes el punto donde hacerlo, si es que tienes tu experiencia en el mercado y todo eso. Yo creo que no está mal, a veces te puede dar buenos resultados meterte en short, pero en este punto, estando con más de 600 personas en vivo, esa estrategia es de más riesgo todavía. Incluso hay alguien que me dijo que por la información que estoy compartiendo, mi descargo de responsabilidad no tiene sentido y que me pueden denunciar por la información que estoy compartiendo de manera gratuita en el canal de en el canal gratuito de YouTube. Así es que no sé qué piensas tú también de ese asunto, puedes dejarlo en los comentarios. Vamos a ver a Bet. Ajá. Bueno, habíamos dicho que opción de compra no tiene. Tiene el mismo patrón, fíjate. Tiene lo mismo. Lo que esperamos es que el precio se mantenga sobre el punto de volumen importante. Y luego que se dé el retroceso, ver la opción alcista. En este momento, no. En este momento no hay opción de compra. En VeChain tampoco. Vamos a ver Harmony. Yo pienso que se viene una cierta volatilidad en el mercado. Recuerda que mañana en teoría se publica la noticia. Sí, se publica la noticia del ETF, de la aprobación del ETF de la SEC. Ok, esta le analizamos en días pasados y le dejamos la proyección alcista. Fíjate en el diario. Aquí decíamos rango o caída y estábamos diciendo que la operativa es en ese rango, tal como tú lo estás viendo. No puedo cambiarle, voy a mantener eso, pero recuerda que aquí ya no se compra. Un poquito más abajo era idealmente la compra en Harmony. Si quieres tú incorporarte al movimiento a ese pequeño movimiento, a esa pequeña subida en este rango, idealmente con el patrón en 4 horas, pero aquí tampoco tiene el patrón. Entonces tendrías que esperar que vuelva a la parte baja para poder operar el rango. Idealmente tendríamos que esperar todo el retroceso de este monitor, que como te digo son bastantes días que tocaría esperar para que se dé esto. Y luego con mayor seguridad en esta famosa onda C buscamos incorporarnos al mercado alcista. Por el momento
Si no entraste en los días pasados, muy complicado. FTM. Ya tienes un stop más grande, entonces es mayor riesgo asumir ahorita. Mismo rango en Phantom, fíjate, la misma operativa que vimos. Y ahí se mantiene. No sé si es que alguien pudo ya tomar ganancias en esta parte, que habría sido bueno. Y compra como tal donde está, tampoco. Ya no hay compra en Phantom y en 4 horas tampoco. Yo ya no le veo opción. Simplemente era este trade y ya está dado. Simplemente esperar la próxima zona de compra, que será luego del retroceso. Esperemos que otra vez llegue a la parte baja. Es un rango. Y para ventas por la parte alta. Esto en Cava. Perdón, en Phantom. Vamos a ver Bitcoin ST. BTC ST. Correcto. A ver aquí, ¿qué habíamos dicho? Nada, simplemente esperar el retroceso, fíjate. Todavía nada, simplemente esperar zona de compra. No, aquí no, esto no se compra mientras no se desarrolle todo el patrón de retroceso. Ok, estamos en Bitcoin ST. ZRX también habían pedido. ¿Qué le pasó a ZRX? Había bastante tiempo que no la hemos dado seguimiento a esta cripto. Es de las antiguas mismo. Mismo patrón, fíjate, mismo patrón. El precio está por debajo del punto de control. Y la proyección alcista no es. Y si no es alcista, ¿para qué vas a comprar? Sí, nada que ver todavía el ZRX. MDX. MDX. ¿Cómo estamos con MDX? En el diario en retroceso. Y no hay opción en este momento. Habíamos visto un probable rango, fíjate. Sí. Y aquí, si es que alguien tomó ese riesgo, yo creo que está fuera del mercado con ese stop loss. Sí. Vamos a ver el gráfico diario. Todavía con ese patrón en el gráfico diario, como te digo, alcista no es. ¿Y para qué se va a comprar? Si es que necesitamos todo el retroceso que se dé. Así es que todavía le dejamos sin opción a MDX tampoco. El precio debajo del punto de control, ya ves lo que te he dicho en las otras criptomonedas. BTT. BitTorrent. Lo mismo, el mismo patrón, fíjate en el gráfico diario, precio debajo del punto de control, con el patrón en retroceso, desarrollándose, y hay que esperar simplemente. No tenemos ninguna opción en este punto. Dicen por acá en el chat, ¿qué me cuentan? Terminé ya este grupo también de criptos. Me dice acá que quieren TRX, no sé si ya revisamos. Ok, vamos a apuntar TRX. Por acá, Chilis. Ok, vamos a ver. A Cake. También quieren Bake. Perfecto. Al amigo Marcos Mejía está revisado Atom. Ya revisamos Atom, mi estimado amigo. LBA Army dice. La cripto del maestro Jaime. CSPR dice. CSPR. No la conozco. IOTA también ya está revisada. Dale para atrás. YFI 1. Vamos a ver esta. ¿Cómo está? YFI 1. AXS. ¿Cómo está? Litecoin. Ok. DYDX y SEM. Vamos a ver cómo están. ¿Cómo estamos con estas? Jorman Martínez. Coti está alcista en el diario. Y está el análisis. Dale para atrás. Ya lo hicimos a Coti. Voy a ir con este grupo de criptomonedas. TRX.
Vamos a ver. Me imagino que ya me dejaron su like. Y yo, sabes, como siempre, muy agradecido por tu colaboración. Fíjate que Tron está... Me gusta más que las otras criptos que hemos revisado. Gráfico diario. Vamos acomodándole. Ajá. Este es el patrón de retroceso, el mismo patrón de debilidad que estamos viendo en las criptomonedas. Y lo mejor que puede hacer, compra no hay, pero tenemos que verle, darle seguimiento, que el precio no rompa con fuerza este punto de volumen. ¿Por qué te digo con fuerza? Porque según como estoy viendo, cómo se está comportando Tron, puede incluso bajar un poco más, pero ponerse debajo del punto de control, pero sin fuerza. Eso va a darle probabilidad alcista todavía. Mientras obviamente esperamos que se desarrolle el retroceso, al menos esta parte. Todavía, si es que compraste, y yo diría que ahí no es una zona de compra, no es una zona de compra, debes tener tu stop loss puesto debajo del punto de control, y si es que rompe y se va de largo de pasadas, que te saque y punto, no hay más. Vamos a ver a Chilis. Creo que es CHZ, si no estoy mal. Sí, esta mismo. Mismo patrón, no hay compra, esperamos el retroceso. Lo que mejor podría hacer es meterse en rango, pero luego veríamos la probabilidad de comprar Chilis. En este punto, nada que ver. Igual, mismo patrón de las demás criptos. ¿Cómo estamos con Cake? Si está lo mismo, vamos a pasar de largo. Efecto Bitcoin, el precio rompiendo el punto de volumen importante, y aquí el mismo patrón, no hay nada más que hacer, compra imposible Cake en ese punto. Vamos a ver a Bake, nada que ver. Vamos a ver a Bake, tiene el mismo patrón, fíjate tú, aquí el mismo patrón de debilidad, de retroceso. No compramos antes y no compramos hoy. Esperemos que se quede el precio encima del punto de control. Eso sería positivo más adelante. En este punto, compras no. Vamos a ver. Dice acá CSPR. En Huobi. Vamos a verle esta cripto en Huobi. Ajá. Está la proyección que te había hecho. Y no hay como modificar esa proyección, fíjate. Y aquí ni se le ve hay muy poco volumen, pero es bajista la criptomoneda, es bajista. Va a quitarle incluso esta flecha. Es bajista. En CSPR no hay opción de compra. Veamos YFI. Aquí sí nos salió bien la proyección, fíjate, del rebote. Ya el que operó eso, felicidades, pero acá compra, aquí ya no. Fíjate el patrón de debilidad que están teniendo todas las criptos. Compra no. Lo mismo, está igual. Vamos a ver a AXS. AXS, decíamos que vamos a esperar en este rango o caída. Se está dando el rango que habíamos proyectado y nos faltan días todavía, por lo menos unos 4 o 5 días más para esperar el mejor punto de compra en AXS. ¿Se puede adelantar e irse to the moon? Sí, pero eso no podemos ver con la estrategia. Lo que decíamos, que si deseas operar el rango, lo mismo, cuando es un rango, compras por la parte baja y vendes por la parte alta. Entonces aquí compras por la parte baja y ventas por la parte alta. Simplemente eso para AXS. Litecoin estaba bien hace un par de días, no sé cómo está. Y está con el mismo patrón y está rompiendo el punto de control. Hay simplemente que esperar, no hay como hacer compras en este momento. Simplemente esperar en la mayoría de criptos. Algunas que vimos al inicio tienen un patrón alcista
en el diario y esas hay que irle dando seguimiento. Esas están bien, pero ya sabes que Bitcoin arrastra todo el mercado. Fíjate tú aquí, decíamos que no compra y acá tampoco se compra. Peligrosísimo ya estar dentro de DYDX. En el primer rebote alguien tendría que salir más bien. En el primer rebote salir de DYDX porque la proyección es bajista. Ok, vamos a ver a SEM USDT. Sí, es lo mismo que está pasando. Le habíamos dejado la opción bajista y en este momento está en desarrollo. Simplemente esperarle para poder realizar algún trade en esta cripto. Es bajista. Esperarle el desarrollo del retroceso, igual como lo estamos viendo en la mayoría de criptos. Dice, salió un listado de Nasdaq que insinúa que la SEC de Estados Unidos aprobó ETF de Bitcoin. Sí, sería un poco aventurarse eso, porque ese efecto yo creo que ya se dio, el del ETF. Esa pronunciación entre jueves y viernes hizo que el precio de Bitcoin suba. Recuerda que hay un refrán que dice que compran el rumor y venden la noticia. Entonces probablemente nosotros no podemos adivinar qué es lo que va a pasar con un fundamental, pero para eso eso ya es de especulación, y va más allá de la estrategia. Entonces nosotros lo que estamos ahorita en este momento aplicando es la estrategia en el precio del activo. Entonces vamos intentando descifrar cuál podría ser el siguiente más probable movimiento. Eso es lo único que hacemos. Dice por acá, hay que esperar que en el diario se forme el valle oscuro y el RSI acompañe hacia abajo. ¿Para qué? Leonardo Piccolo. No sé si estás buscando tu compra, este patrón cuando el monitor se te da direccionalidad bajista, no es que el precio cae a partir de ahí. Lo que te dice es que llevas más probabilidad de que el precio retroceda en rango o caída. Sí, es más difícil para que el precio suba, pero tampoco es que solo por un indicador vas a decir que ya no sube. Entonces es el panorama total que hay que chequear y que darse cuenta varios elementos para poder tomar una decisión. Alex KM, Atom está bueno en el diario. Sí, está buenísimo Atom en el diario. Como les comentaba, hicimos el análisis hace un momento y decíamos que ahí Atom te está dando un mejor punto de entrada. ¿Por qué? Porque el stop loss te va a quedar más pequeño. Simplemente por eso. Ya dejó su like, dice. Cierto, me había olvidado de los likes. Estamos 306 likes y por supuesto en vivo yo tengo que darme mi like. Y me voy a dar el like 307. Y los demás que también quieren colaborar con su like, recuerda que la información es totalmente gratis. Y estamos saliendo, ya es el programa, este es el 127 programas al aire, casi ininterrumpidamente. Y incluso fines de semana, porque me gusta a mí compartir con todos la información del canal. Dice José que quiere ver FIO en 4 horas y diario. Vamos a ver. FIO, perfecto. Aave dice que lo mire. Ya está revisado a Aave, al amigo Guest. Acá dicen Bet, ya lo vimos. Ahí los que están desde el principio en el programa pueden informarles las que ya están revisadas si son tan amables. Acá Rose, esa no vimos hoy. Vamos a ver a Rose. Perfecto. ERG dice. Esa no conozco. ICP, vamos a ver, ICP. Dice Isui, estimado, ¿cuál crees que es tú el porcentaje de aciertos? Fíjate que la estrategia y ninguna estrategia de trading es infalible, por lo cual yo no quiero aquí venderles la idea de que la estrategia es 100% de aciertos. No, eso no existe. Entonces, esta estrategia es muy buena, muy eficiente. Tiene el 70% de aciertos más o menos. Ahora al inicio súmale que uno tampoco maneja el 100% de la estrategia. Entonces, ahí súmale tus probabilidades con las probabilidades de la estrategia.
Entonces cada vez vas a ir mejorando la operativa y mejorando tu conocimiento de la estrategia. Cake en semanal dice... Cake en semanal ya está revisada y es alcista. No cambia en una semana el análisis de Cake en semanal. Entonces es alcista. Dash dice por acá el amigo. Vamos a ver Dash. Sand. Perfecto. Vamos a ver Sand. Correcto. Vamos, recuerda dejarme tu like. Simplemente vas con tu ratoncito y le pones en la mano y le das clic. Te demoras un segundo en dejarme tu like. Correcto, por acá alguna más. Bueno, déjame comentarte, la gente que es nueva, te comento que todo lo que te estoy explicando, los patrones, todo lo que necesitas conocer, la teoría, está en una lista de reproducción que está en el canal y que es de mi autoría y que te la comparto totalmente gratis. Si quieres aprenderla, ahí está. Esta información no tiene el canal de Jaime, por ejemplo, no tiene. Entonces yo la armé personalmente, puede ayudarte bastante. También déjame contarte que tengo un link de referido de Binance, con lo cual puedes apoyar indirectamente al canal. Te ofrecemos el 20% de descuento en tus comisiones de trade para spot y el 10% en tus comisiones de trade para futuros con el código ABC Bitcoin 1. Así es que si deseas crearte tu cuenta, yo te agradezco bastante. Muchísimas gracias. Y vamos a comenzar con las criptos, con este otro grupo. Me dejaron que querían ver FIO. Vamos a ver FIO frente a Tether. ¿Cómo estamos? Uy, ahí eso no me gusta, fíjate. Todo lo que hacen son pumps and dumps en esta cripto. No respeta mucho los patrones. Ahora, lo único que te podría decir yo es que si vas a meterte en esta cripto es a buscar un golpe de suerte como estos porcentajes. Alguien compró aquí y vendió con un 20%. Otro con un 23%. Aquí otros vendieron con un 20%. Entonces, si es que tú quieres arriesgar y hacer esta apuesta, mientras el precio esté sobre el punto de control, bien. Mientras más abajito le agarres, bien. ¿Cuánto tiempo te vas a tomar aquí? No se sabe, pero aquí puedes cazar estás jugando a la suerte aquí. Simplemente. ¿Puedes ganarte un 20%? Sí, con todo ese riesgo que implica hacer este tipo de operativa. Ahí no corresponde ningún patrón y ningún análisis bajo mi punto de vista. Vamos a ver a Rose. Creo que ya nos pasamos del tiempo. Ya estamos 12 minutos pasados de la hora. Recuerda que si me dejas tu like no hay ningún problema. Vamos a revisar estas criptos más. Y acá también las que me pidieron. Tengo aquí un grupo. Dice Rose. En el diario, fíjate tú que es lo mismo. En el diario vamos a esperar el retroceso. Que se dé el retroceso. Y luego ver la opción de incorporarse al movimiento alcista. Recuerda que el precio cuando está sobre las medias móviles entendemos que es una tendencia alcista para la estrategia y cada retroceso es para comprar. Eso para Rose. En este momento mucho riesgo entrar en compra. Ergo dice en KuCoin. Buscábamos este rebote. Fíjate que se dio el rebote. Aquí se dio el rebote. Pero se dio muy tibiamente y muy rápido. Es simplemente un mechazo del 21%. No sé si es que alguien operó eso. Pero aquí la tendencia es bajista. Lo que puedes operar son rebotes. En este caso todavía no tienes confirmación de compra. Yo creo que puede bajar más. Y la tendencia es esta. Únicamente en los rebotes podrías cazar algo ahí en Ergo. Ok. Tendencia bajista. ICP. Vamos viendo ICP. Lo mismo que Ergo prácticamente. Es una tendencia bajista. Y aquí se te formaría. No hay opción de compra. Pero si es que baja un poco más el precio, se te va a formar una divergencia alcista. Sí, se te va a formar aquí.
y en este punto verías la opción de hacer un rebote para seguir cayendo. En este momento la compra no tiene ninguna confirmación. Sí, ahora hay que darle seguimiento. Si el precio no rompe, se detiene por aquí, hace un rango y aquí te da direccionalidad alcista, pendiente negativa. Podría ser a partir de ahí, pero en este momento no veo eso en el precio. Por eso no te dejo el rebote a partir de ahí. Vamos viendo Dash. ¿Qué dicen? SEM. Y ya revisamos SEM, mi estimado amigo. Déjame ver. Sí, ya revisamos SEM. Hace unas... 1, 2, 3... Hace 4 criptos revisamos SEM. Ok, vamos con Dash. Ajá, vimos este rango y se dio esta entrada. Fíjate que se dio perfecta. Aquí alguien que entró a operar esto. Yo no lo operé. Recuerda que yo no puedo operar todo lo que analizamos. Pero aquí un 12% subió. Y está metiéndose en este rango. Recuerda que aquí ya, igual lo que vimos en las otras criptomonedas. Con este patrón no podemos comprar. Pero lo que sí se podría incluso operar este rango. Entonces, lo más cerquita del punto de control, vamos a ver la opción para arriba. Cuando llegue acá, en este momento, hay que esperar. Como en todo el demás, como todas las demás criptos que revisamos. Vamos a ver Sand. Alejandro Gabriel, sí revisé NEM. Creo que sí revisé. No sé si es que alguien ya vamos a revisarle. Yo creo que sí le vimos. Aquí fíjate. Perfecto. Esto es lo que vamos a ver en las demás criptos. Que te digo que no se compra, no se compra. A veces cuando sube este pedacito, les da FOMO y compran acá. Con este patrón de retroceso. Entonces lo mejor es esperarle un poco más. Y está llegando a la zona, fíjate. Está llegando a la zona. Y esto va a ser alcista para Sand. Pero en este momento nos falta un par de días para ver cómo llega a esta zona e incorporarnos al movimiento alcista. Un poquito más Sand. Me gusta cómo está haciendo el movimiento. El pescadito de Jaime dice... Ah, el pescadito. Sí, el pescadito de Jaime. Mira el mechazo de Bitcoin, dice. ¿Cómo estamos? Me imagino que en 4 horas se dio. Bueno, es un pequeño mechazo, diría yo. No le veo tan grande. Está bien. Vamos a ver SEM. Déjame ver si es que analicé SEM. Yo creo que sí. Sí, decíamos que no hay opción de compra. Que hay que dejarle simplemente que se desarrolle. Aquí te va a dar una entrada en rebote. Si tú quieres. En 4 horas. Pero en el diario no hay compra. Fíjate tú. Así y así. Sin confirmación. Cuando se gire esto al alza. Rebote hasta este punto. En el de 4 horas. Paul Legacy dice. Hola, acabo de llegar de entrar al directo y quiere ver Shiba. Shiba estaba retrocediendo. Creo que soy... Bueno, a Jaime no le gusta revisar las meme coins. Y te prometo que a mí tampoco, pero ya que te has dado la molestia de ingresar al programa, como la yapa, como quien dice, vamos a ver Shiba. Yo te decía en 4 horas, peligrosamente puedes hacer esa entrada, pero fíjate que en el diario tenemos todavía el patrón de retroceso y en este momento está confirmando la pendiente negativa del ADX. Estas criptomonedas son muy susceptibles a fundamentales y muy volátiles. Si Bitcoin es susceptible a fundamentales, imagínate, estas son susceptibles a tweets. Un tweet puede hacerle subir un 500% y también puede botar. Entonces, si es que cabe un análisis con estrategia, tendríamos que esperar a que retroceda y luego ver una entrada. Pero en este momento está imposible operar Shiba a la alza en el diario. Recuerda el asunto de las temporalidades. Bueno, yo creo que por el día de hoy estaremos ya concluyendo aquí el programa. Muchísimas gracias por acompañarme este domingo. Recuerda suscribirte si aún no lo estás. Regálame tu like. Puedes compartir con alguien también la información. Y nos estaremos viendo el día de mañana. Un gusto. ¡Chao! Esa verga.
¿Qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren, compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya la madre. Y compramos. Compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. 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 Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. No se asuste, no se asuste. Tramo. Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. Lo baja así que los chinos no van a saber. No se asuste, no se asuste.